Noche de Sujis, avance en su viaje hacia el éxito. Es nuestro lema aquí en esta aula virtual Suji. Hoy es 19 de febrero 2025. Le habla Sandra Verde, directora de esta aula virtual. Muy buenas noches, estimados estudiantes, docentes, participantes en general. En esta aula virtual Suji nos encontramos para compartir tópicos que cumplan con el programa de desarrollo continuo del estudiante de VIU durante su carrera, facilitándole la optimización de sus habilidades blandas, los soft skills, que son hoy por hoy el gran diferencial que buscan las grandes compañías a nivel mundial para elegir a sus líderes. Valor que queremos potenciar en VIU es el de dar énfasis no solo en lo que la formación se refiere, sino también reforzamos enormemente estas denominadas habilidades blandas, es decir, todas aquellas competencias personales que tienen como eje las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. En definitiva, una sinergia de habilidades sociales, de habilidades de comunicación, de ser y de interacción con lo demás, canalizamos y ponemos al servicio de nuestros alumnos antes incluso a que lleguen a ser admitidos en nuestra casa de estudio. Para ello hemos desarrollado aquí en VIU University el programa extracurricular, el cual nos permite ayudarle a potenciar todas aquellas habilidades que acompañan a todo buen profesional y que potencian el desarrollo de cada alumno mediante la propuesta de eventos, seminarios específicos, club de empresarios, masterclass, entre otras. Este programa SUJI tiene 3 fases. Nosotros, al inscribirse nuestros estudiantes que hacen el primer test de autoevaluación, lo primero que nosotros preguntamos es ¿qué quieres? ¿A dónde quieres ir? ¿Verdad? ¿Qué es lo que quieres con esta maestría o con este doctorado? ¿Cómo te visualizas? Para ello tenemos nosotros este programa extracurricular, que la primera fase es de autodescubrimiento, para ayudarlo a entender quién eres, cómo trabajas, cómo interactúas y a dónde quieres llegar. La segunda fase es de crecimiento, la que hacemos con todos estos seminarios, masterclass, emprendimiento, eventos, en la que podrás trabajar en aquellas cosas que necesitas mejorar para alcanzar los objetivos trazados y aprenderás cómo hacerlo en entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Busca, porque de ahí nosotros no podemos escapar. Y para vivir en este mundo buca, tenemos que tener una serie de herramientas para poder ser competitivos en nuestros centros laboral. La tercera, o también familiar y personal, porque no es solamente el desarrollo personal completo de un profesional que estamos formando. La tercera fase es de adaptación, donde aprenderás cómo adaptarte al mercado y enfrentar su desafío de manera exitosa. Resiliencia, proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, a una tragedia, amenaza o fuente de tensión significativa como problemas. El objetivo de este programa es lograr la formación de un profesional completo graduado en VIU University. El doctor Atencio, hace 2 semanas atrás, le habló bastante de este programa y la última sesión, en la semana 9, vuelve a nuestra sesión del aula virtual para seguir trabajando y que cada uno de ustedes, al concluir su carrera, hayan pasado por todas estas 3 fases del programa de desarrollo. Desde la autoevaluación, el programa de desarrollo y el final, que es trabajar con la resiliencia.
Esta noche nos acompaña como ponente la doctora Gloria Herrera. Ella es licenciada en Educación, Administración Educativa de la Universidad de Buenaventura. Tiene una maestría en Ciencias del Comportamiento, Investigación y Desarrollo Educativo de Nova Southeastern University. Es especialista en Pedagogía Didáctica de la Universidad Católica de Oriente. Es especialista en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la UNAD Colombia. Doctor en Educación en Tecnología Instruccional y Educación a Distancia de Nova Southeastern University. Su experiencia laboral la podemos resumir que es docente de nuestro doctorado y maestría aquí en BYU University. Es directora de la zona Occidente y líder nacional de altos estudios y cualificación del talento humano de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD Colombia. Es docente investigadora de la educación superior en Colombia, ha sido vicerrectora académica de investigación de medios y mediaciones pedagógicas y ha sido decana de escuela, de ciencia de la educación y de ciencias sociales y artes y humanidades en la UNAD Colombia. Asesora de varias instituciones de educación superior a distancia y virtual y en su creación y consolidación. Fue rectora del Colegio de la Comunidad Judía Teodoro. Ella nos presenta esta masterclass de esta noche titulada Liderazgo Emprendedor. Doctora Gloria Herrera, el auditorio es suyo. Adelante. Muchísimas gracias, doctora Sandra. Y más la felicidad que siento porque usted me formó a mí. Eso hace que uno se sienta seguro, confiado y que además en el público encuentro estudiantes con los que hemos compartido como compañera de camino en esta formación de doctorado y de maestría. También he visto que de mi institución han ingresado algunas personas y eso me alegra, porque cuando uno se dirige a otros dando ejemplo de lo que se hace, además de la teoría, la práctica le permite a uno reafirmar que sí se puede lograr las cosas y que no solamente son teorías, sino que son realidades que después de reflexionadas se constituyen en saber, no solamente en conocimiento, sino en saber. La reflexión nos permite esto. Entonces hoy vamos a hablar básicamente del liderazgo empoderador. En ese sentido, hemos tomado esta excepción del liderazgo teniendo en cuenta que las organizaciones de hoy se han transformado. Y en ese contexto del hoy, de lo que nos ocurre después o terminando el siglo XX y que continúa en el siglo XXI, nosotros encontramos que el activo más valioso de una organización hoy es el conocimiento, pero que el conocimiento no es de una persona, el conocimiento no es de varias personas, sino que el conocimiento es del colectivo. Ese conocimiento que es del colectivo se crea como o se siente o se identifica como la capacidad para que una organización con ese conocimiento colectivo pueda adaptarse, volverse más flexible y trascender por esta sociedad en la que hoy nos tocó vivir a través de ella con eficacia, con efectividad y con gran acierto. En el centro de toda esa nueva dinámica organizacional puesta en el siglo que hoy nos tocó vivir y del cual ya terminamos prácticamente su primera cuarta parte, el liderazgo empoderador es la nueva teoría que se nos propone para poder avanzar y evolucionar nuestras instituciones, pero especialmente para poderlas innovar y sostener a través del tiempo. En ese contexto, entonces, podemos decir nosotros que las organizaciones del siglo XXI se diferencian de las del anterior siglo porque
Ellas, ante todo, hoy manejan un concepto de cooperación y colaboración con organizaciones globales. Antes las organizaciones se sentían y se miraban pequeñas y a sí mismas y les quedaba difícil buscar otros con quien relacionarse. Hoy el mundo en el que vivimos nos reta a vivir en permanente cooperación y colaboración entre todas las organizaciones globales. No necesariamente podemos decir nosotros que una organización que se dedique al comercio o que se dedique a la banca, ella misma se está mirando a ella, sino que ella con las otras organizaciones que se dedican a lo mismo van formando todo una comunidad y en esa común unidad participan, actúan y la competitividad ya no está dada en qué sabe más la una que la otra, sino en cómo nosotros empezamos a cooperarnos para poder prestar un mejor servicio a la humanidad. Otra de las características de estas organizaciones del siglo XXI es el trabajo en red y en el coworking en espacios físicos y virtuales. Nótese que el trabajo en red tiene en el fondo un concepto de reticularidad. No es trabajar en red, trabajar en equipo, es trabajar reticularmente. La reticularidad es un concepto de la física que se adapta a las organizaciones contemporáneas, donde la reticularidad nos indica la dispersión de una cantidad de información y conocimiento a través de sujetos del conocimiento que cuando interactúan hacen ese clic y hacen entonces interacción y puntos de encuentro, y esas conexiones son cognitivas, conceptuales, metodológicas, y esas conexiones, ese trabajo en red tiene una acepción diferente a lo que nosotros nos podemos imaginar, y es lo que está ocurriendo hoy al interior de las instituciones y las organizaciones que ya son de orden reticular. También empezamos a encontrar el concepto de economía colaborativa, donde se juntan las organizaciones e intercambian bienes y servicios, y lo que hacen es abrir y se convierten en abiertas para poder ellas tener mejores bienes y mejores servicios, pero flexibilizándose y abriéndose a otros. También existe hoy la codeterminación con unas jerarquías acortadas dentro de la organización. Esas organizaciones tradicionales jerárquicas, donde hay un líder en la parte superior y abajo hay gente que depende de ese líder, tienden hoy a ensancharse, a volverse horizontales. En las teorías de la organización moderna o contemporánea, estaríamos diciendo que son organizaciones heterárquicas, donde todos tienen un nivel de confianza, un poder de decisión y toman atribuciones y tienen atribuciones que la institución y la organización respalda completamente. El trabajo de hoy es híbrido y global, y existen hoy los nómadas digitales, puestos en cualquier parte del mundo, que disfrutan la vida haciendo su trabajo sin desligarse de su organización y en permanente interacción, no importa el día ni la hora, trabajando de manera productiva frente a unos procesos y unos resultados. Pero ya hoy es posible entonces los nómadas digitales, el trabajo híbrido y de orden global. El mayor valor hoy para las organizaciones de cualquier naturaleza, empresas del orden comercial, con ánimo de lucro, públicas, sin ánimo de lucro, el mayor valor para las empresas hoy es el cliente, y yo diría el usuario final, porque a muchas organizaciones no les gusta que, por ejemplo, en la que yo trabajo, en una universidad, no hablamos de cliente, hablamos de estudiante, pero en otras palabras es el usuario final quien recibe toda nuestra acción. ¿Qué más nos caracteriza hoy en las organizaciones? Otra, digamos,
elemento constitutivo de una organización contemporánea es la virtualización de todos sus procesos y la flexibilidad laboral y la ubicuidad. En esa virtualización de los procesos quiere decir que hoy nosotros tenemos confianza a todo lo que hacemos a través de la tecnología, inclusive le damos más garantías de seguridad y mayor credibilidad a la calidad de los procesos que transitan virtuales. Pero también entonces hay mayor flexibilidad laboral y también tenemos la posibilidad de la ubicuidad. Eso quiere decir que las organizaciones ya no cierran sus puertas a ninguna hora, trabajan activamente 365 días, las 24 horas del día, desde cualquier lugar es posible, están activas y están en acción. Algo muy importante tienen las organizaciones de hoy, la convivencia entre los robots y los humanos. Y entonces ahí aparece el concepto de cobot y que nos permea a todas las organizaciones. En mi institución, en mi universidad, en la que tengo el mayor, digamos, punto de referencia, hoy hablamos de los dobot y tenemos los cursos automatizados y los dobot asisten o son auxiliares de los docentes. Allá lo llamamos docentes robot. Aquí nosotros estamos hablando del cobot como ese colaborador, ese robot colaborador en el ejercicio organizacional. También tenemos todo lo que se llaman los sistemas de seguridad internos, donde la inteligencia artificial tiene un gran protagonismo, donde a nosotros, a través de ella, nos garantiza, nosotros nos blinda y nos garantiza procesos seguros que antes no teníamos y no los podíamos como encapsular y definir claramente desde la seguridad. Hoy sí lo tenemos a través de la inteligencia artificial. Tenemos nuevos valores y responsabilidad social y entonces ahí aparecen los objetivos del desarrollo sostenible. Todas las organizaciones, empresas, instituciones contemporáneas están mirando y orientadas hacia los valores y hacia la responsabilidad social. Tenemos la característica propia de un trabajo con mentalidad global, donde la interculturalidad, el plurilingüismo son propios en la época actual de nuestras organizaciones. Téngase en cuenta y nótese que el plurilingüismo ya no es una sola forma de pensar en que yo pueda tener dos idiomas o dominar dos idiomas, sino que además de eso tiene que entrar todo lo cultural y puedo tener 2 y 3 y más formas de interactuar con nosotros y con las otras personas. Y entonces ahí esa mirada global y esa mentalidad global transita por elementos como la interculturalidad y el plurilingüismo. También es propio de las organizaciones contemporáneas que exista permanentes procesos de aprendizaje organizacional, la cualificación, la capacitación y así como decía la doctora Sandra al principio, toda esa formación, constante actualización en competencias blandas, en competencias duras, en competencias de poder. Todo ese aprendizaje organizacional se volvió en constante, continuo y permanente. Y todo está orientado hacia la gestión del conocimiento, que es lo más importante. No tanto a los procesos, sino a la gestión de conocimiento y desarrollo de competencias. La innovación hoy hace parte de todas las estrategias, acciones, procesos, digámoslo así, misiones que tenemos dentro de las organizaciones, porque hoy la innovación marca la ruta y el derrotero hacia adelante. Todo tiene que adaptarse, todo tiene que mejorarse, todo tiene que generar bienestar, todo lo que hacemos nosotros puede cambiarse o transformarse de manera tradicional un poco o disruptivamente, que es el lugar más alto, el nivel más alto de la innovación. Y de todas maneras, hoy, entre las organizaciones, cunde y es propio el pensamiento protópico.
aquella noción de progreso y proceso, ayudando a iterar ese concepto físico de que va y viene y es recurrente, los retos del presente hacia nuevas soluciones. Entonces, el pensamiento protópico hoy hace parte de lo que son las organizaciones contemporáneas. Miremos entonces qué hay en el fondo de la nueva conceptualización de las organizaciones. Aquí hay tres elementos que tienen que ver con la inteligencia. Y entonces, en el fondo de las organizaciones de la sociedad del conocimiento, la inteligencia es lo que lleva el mayor protagonismo. Hablamos en tres momentos de que la inteligencia es el conocimiento que, ordenada metódicamente, es útil para resolver problemas, comprender nuevas realidades y deliberar, discernir, ponernos de acuerdo. Esa es la inteligencia. Pero la inteligencia puede tener dos condiciones o niveles. Una que es la inteligencia individual, la que yo poseo, la que yo deliberadamente voy perfeccionando día a día y que en este caso la neurociencia tanto nos orienta de cómo lograrlo cada vez mejor, pero que también existe la inteligencia colectiva, que son todos aquellos fundamentos de la creación, la transformación, la innovación y la gestión de conocimiento de todas las organizaciones, de los distintos sectores que podemos conocer nosotros hoy de nivel global. Eso quiere decir que entonces la inteligencia propia puesta al servicio de una institución toma otra dimensión, se constituye en inteligencia colectiva. Y en ese caso entonces encontramos que ya el líder no es aquel individuo que tiene una inteligencia que se destaca entre todos los que están a su alrededor y que ese es el líder que yo reconozco, sino que los mejores líderes que hoy requieren las organizaciones no son los que ellos son brillantes por su inteligencia y se destacan por su inteligencia, sino los que son capaces de promover la inteligencia del colectivo. Y esa sí es otra virtud, otra capacidad, otra competencia diferente, porque yo toda la vida he luchado por ser cada vez mejor, por evolucionar, por crecer, por desarrollarme con mi propia inteligencia, y ahora me están diciendo como líder, mire, usted se preocupó mucho siempre por pulirse, por cualificarse, por capacitarse, por mejorar, pero hoy lo que le estamos pidiendo a usted es que ayude al colectivo a tener su propia inteligencia, a que ellos deliberen, a que ellos propongan, a que ellos se desarrollen y a que ellos avancen. La realidad de nuestras organizaciones, al finalizar el siglo pasado e iniciar este siglo, era que las encontrábamos con comunicaciones internas muy deficientes, valores desconectados, una falta de atención muy grande a los empleados, unos beneficios laborales muy limitados, un pobre equilibrio entre vida laboral y personal, una disminución de la productividad, una desmotivación y conflictos laborales permanentes. Todo esto pues promovido por un liderazgo inconsistente y casi siempre puesto en una persona. Entonces nosotros miramos una gran empresa y vemos un gran líder y nos imaginamos que dependiendo de las características de ese líder es el desempeño de esa empresa o de esa organización o de esa institución. Pero hoy la hipótesis que tenemos es que no es así, que no depende de un líder, que depende del liderazgo de todos. Podríamos decir entonces, gran pregunta, ¿en una institución pueden existir muchos líderes? Y sí pueden existir muchos líderes. Eso rompe, ya va en divergencia de lo que siempre hemos pensado que debe ser el liderazgo. El liderazgo debe estar puesto en unos, y en este caso la propuesta es el liderazgo debe estar puesto en todos, porque cada uno podrá ser líder de su proceso con su grupo de referencia, con su equipo dentro de la organización, en el contexto que le corresponda, pero su liderazgo tendrá que tener unas características que armonicen
y que lleven hacia adelante la organización. La pregunta que tenemos ahí entonces es cómo podemos transformar a los actores de una organización en líderes del colectivo, no que cada uno tire para su lado, sino que todos tiremos para el mismo lado. Y en el fondo de esa respuesta encontramos el empoderamiento. Miremos este concepto de empoderamiento. Su origen, el origen de esta palabra es por allá de los años 60, con un gran pedagogo brasilero que era Paulo Freire. Por allá en esos años, él habla de la educación liberadora. Otros lo conocen también como la educación abierta, aquella postura crítico-social que sirve para emancipar a las personas de eso que ellos tenían en ese momento, que era la ignorancia o la falta de educación. En ese caso, entonces, el empoderamiento, yo que soy pedagoga, para mí es un asunto pedagógico, porque lo que hace es estimular de adentro hacia afuera ese deseo de emanciparme de algo que me está subyugando y que me está poniendo barreras. Pero más acá en este siglo, después de muchos años, 30 o más, ya hablamos de que el empoderamiento es el proceso mediante el cual los miembros de una comunidad, dentro de ellas tenemos los individuos interesados y grupos organizados, se desarrolla, ese proceso desarrolla conjuntamente capacidades y recursos para controlar su situación de vida, actuando de manera comprometida, consciente y crítica, y volvemos a lo crítico social de mover hacia adelante para lograr la transformación de su entorno según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo y transformando a otros. Cuando un líder está empoderado, tiene la capacidad de haberse transformado el primero y después ir a movilizar a los otros. Ya esta es digamos, una concepción mucho más de este siglo. En el fondo de ese concepto de empoderamiento encontramos tres elementos muy potentes. Primero, el empoderamiento como proceso en un contexto. Esto quiere decir que ese proceso incluye acciones que son parte propia de un proceso, las acciones, pero además que contiene convicciones, motivaciones y sentimientos. Y esta es una definición de Zimmerman en el año 2000, o sea, ya por nuestro lado. Pero también encontramos que el empoderamiento, además de ser un proceso, es un resultado. Y ese resultado entonces está orientado al éxito individual y al éxito colectivo. En ese caso es la expansión de la visión, de la capacidad y la fuerza de voluntad necesarias para que las personas puedan actuar como instrumentos efectivos dentro de una organización. Y finalmente encontramos que empoderamiento, además de ser un proceso, de ser un resultado, es un valor individual y colectivo, que significa la transformación singular y plural, puede ser una o la otra, plural del colectivo, que se basa en las fortalezas, competencias y sistemas de apoyo social que promueven el cambio de las organizaciones y especialmente desde su digamos, desde su propia esencia, desde su propia naturaleza. Miremos aquí casos de éxito que han ocurrido a partir del empoderamiento. El empoderamiento como proceso fortaleciendo las organizaciones a nosotros nos ha permitido reconocer que ese empoderamiento ha llevado a que con ese trabajo del colectivo, con esos resultados que son de manera muy sinérgicos, unos beneficios muy sinérgicos, unos efectos y una reciprocidad muy grande entre unos y otros, que da unos, digamos, que modifican un contexto organizacional y lo ponen en otra perspectiva y a pensar de otra manera. Hay casos de éxito como Amazon, Cisco, como Bimbo. Ahí vemos a VitalSmart, que es una entidad que forma para el trabajo y que ha impactado más de 2 millones de personas en el mundo. Pero yo tengo que decir, Google también está ahí,
pero yo tengo que decir que yo hago parte de una institución de educación superior que se muestra como un caso de éxito en la educación superior en Iberoamérica. Y la voy a poner en estos términos. Terminando el año 2000, o sea, iniciando este siglo, esta Universidad Nacional Abierta a Distancia, que era colombiana, tenía un total de 17.000 estudiantes y más o menos trabajábamos en ella alrededor de 1.000 personas, entre docentes, funcionarios, digamos, todo lo que constituye, que todos ustedes conocen porque todos hacen parte del sector educativo, de una organización educativa regular del nivel superior. Pero después de 20 años de estar trabajando en liderazgo empoderador, esta universidad hoy cuenta con una matrícula de 300.000 estudiantes, 10.000 funcionarios, provee permanentemente, porque es una institución educativa en la modalidad a distancia, virtual, y ahora trabajamos por lo híbrido, provee, voy a ponerlo en estos términos, un estudiante en esta universidad puede tener 5 cursos matriculados al tiempo. Eso quiere decir que si son 300.000 estudiantes con 5 cursos matriculados, tienen necesidad de servicios educativos, digámoslo, en cantidad de 1.500.000 al tiempo. O sea, las plataformas funcionan y operan de esa manera, porque él está en 5 partes al mismo tiempo, con 5 docentes diferentes, en pequeños grupos trabajando. Ese es el universo que manejamos en el ciberespacio, pero que además tenemos distribuido en el territorio nacional y en un territorio internacional. ¿De dónde provienen esos 300.000 estudiantes? Pues de todo el territorio colombiano, con 2 sedes internacionales, pero además tenemos una diáspora colombiana ubicada más o menos en 47 naciones alrededor del mundo. Eso hace que esto pareciera que fuera un gigante de universidad, pero lo hemos logrado con grandes dificultades al principio, pero haciéndonos siempre la pregunta de cómo lograr que todos los que estamos distribuidos alrededor del mundo logremos conformar una común unidad universitaria, común unidad, esas 2 palabras, común unidad universitaria, seamos capaces de entender los contextos, ofrecer educación de alta calidad, porque así está acreditada en alta calidad, y además de poder tener esa dinámica de comunidad universitaria articulada, pudiéramos resolver en cada sitio, en cada contexto, los problemas que se nos presentan cotidianamente de manera efectiva, siguiendo los mismos procesos, sin ir a chocar entre las decisiones, y encontramos entre las llaves del éxito, que han sido muchas las llaves para alcanzar el éxito, el empoderamiento de los líderes. Y no, la universidad no ha tenido miedo ni temor en decir, todos en esta universidad se consideran líderes. ¿Líderes de qué? Líderes de un curso, líderes de una experiencia educativa, líderes en la plataforma, líderes en una decisión administrativa. Todos ejercemos el liderazgo. Esos son casos de éxito. En el centro de esta contextualización tenemos que entender que una organización es un dispositivo social que se organiza como un sistema, pero que dentro de ese sistema hay otros pequeños subsistemas, porque todos tienen una responsabilidad, esos subsistemas al interior tienen una responsabilidad diferente. La suma de todos estos pequeños subsistemas en conjunto actúan como un todo, y cada una de las partes actúa de manera integral y completa. Como decía ahora la doctora Sandra, no vamos a hablar de integralidad, sino de lo completo, como una parte completa y haciendo parte del todo, para poder tener lo que nosotros denominamos hoy una organización. En el fondo de todo lo que tenemos son categorías de autoridad, sistemas de comunicación, sentido de pertenencia, límites identificables, normativa propia, recursos,
nosotros lo llamamos plataforma humana, plataforma física, también entonces de infraestructura física, recursos financieros, una gran cantidad de talento humano, pero por cantidades. En el sentido estricto de la organización, hemos encontrado dos tipos de, llamémoslo así, de grupos para trabajar dentro de ello. Primero encontramos los equipos. Los equipos están conformados por personas con habilidades y competencias específicas, que las hay, duras, blandas y de poder, que se reúnen para llevar ciertos procesos y tareas de manera similar, semejante, y que nos van a dar el mismo resultado al final. Pero que también dentro de la organización existen los colectivos. Y esos son grupos de trabajo compuestos por dos o más integrantes de la misma organización que interactúan en la búsqueda de una meta. Fíjese que aquí no estamos aplicando habilidades, competencias para hacer algo, construir un curso virtual, utilizar y desarrollar un simulador, hacer laboratorios remotos, utilizar la inteligencia artificial, los cursos automatizados, donde entran los robots. No, ya ahí lo que tenemos en los colectivos es, ya tenemos grupos compuestos por dos o más integrantes que se dedican definitivamente a la búsqueda de las metas asignadas, que están muy bien intencionadas y que van orientando y que se van orientando hacia el logro de la visión institucional. Esos colectivos necesitan líderes diferentes a los líderes de los equipos. Ambas organizaciones, pequeñas o microorganizaciones dentro de la gran organización que se compone de un conjunto de sistemas, les son propias, la caracterizan y hay que irla dinamizando y llevando hacia adelante sin ningún temor, pero sí con muchos aciertos. Postulados entonces del liderazgo empoderador. El primer postulado del que debemos partir siempre que hablamos de liderazgo empoderador, no solamente nosotros, sino que yo puedo contarles de mi experiencia, sino en otras experiencias de otras instituciones que trabajan por el liderazgo empoderador, es que el primer postulado es que la inteligencia es el camino de resolución de los problemas y para la ejecución de un plan de acción. Se parte de la inteligencia, pero ahí hay dos paradigmas. El primer paradigma, la materia prima del éxito de una organización es la inteligencia del colectivo. Contrario al otro paradigma, el éxito de una organización depende del conocimiento y experiencia del líder. Porque si yo estoy pensando que en mi organización no hay sino un líder y estoy fijando toda la expectativa de éxito en la inteligencia de ese líder, estoy desfasada en las organizaciones contemporáneas que no son pequeñas, que son grandes, que son interculturales, que son globales, que son con fronteras borrosas, que son flexibles, que son abiertas, que atraen y atrapan la colaboración y el trabajo juntos. Entonces, ahí, si yo me estoy fijando solamente en la inteligencia del líder y el líder, el que está más preparado, el que tiene más doctorados, el que tiene más idiomas, el que tiene más experiencia, es el que me lleva referenciada, seguramente va a brillar su empresa, su entidad, su organización, va a brillar, pero no brillará tanto como aquella donde la inteligencia es del colectivo. Permítanme, tomo un poco de agua. En el postulado 2, nosotros decimos que las organizaciones contemporáneas exitosas son las que logran fluir de una forma armónica, tomando en cuenta a cada individuo en su naturaleza y sus aportes para trascender de lo personal a lo colectivo. Y qué cosa tan difícil tener en cuenta el individuo para volverlo sujeto clave del colectivo. Lo primero que tenemos que empezar es a reconocer quién es cada persona y que sus diferencias suman y multiplican, no dividen y restan.
esa flexibilidad es la clave del éxito para adaptarnos a las nuevas tendencias, pero esa flexibilidad no parte de la flexibilidad de la organización, sino primero de la flexibilidad de la mente de quien siempre se ha asumido el líder de esta organización, para poder ceder y entregar con confianza ese liderazgo a todos los que tiene a su alrededor. Todos se tienen que volver líderes, sí, todos se tienen que volver líderes. En la medida que yo delego el liderazgo, la responsabilidad personal y la corresponsabilidad afloran, porque ya no se trata de competir, sino de colaborar, de compartir y de cooperar. En el postulado 3, entonces, tenemos que la inteligencia de todos y cada uno de los integrantes de un colectivo puede ser conectada por medio de un liderazgo adecuado. De lo contrario, se puede llegar a anular las ideas y a contener las iniciativas individuales y grupales. Y por eso yo les decía que en el fondo de las sociedades modernas, la reticularidad como forma de actuar es poderosa. Y poníamos un ejemplo alguna vez en una reflexión diciendo que cuando yo veo una red eléctrica, veo que son un punto de conexiones, pero que las redes ahora son diferentes. A veces uno habla de una instalación de esas de Navidad que son lineales, y si uno de los bombillitos se apaga el resto. Pero ahora hay otras redes que, siendo para la misma Navidad y utilizando otra disposición diferente, si se apaga un bombillito, las otras suplen y yo no tengo problema con lo que quedó apagado. Entonces, todo eso son las formas como nosotros pensamos el desarrollo y el pensamiento y la actuación reticular que podemos generar entre los colectivos para poder convertir a cada sujeto en un líder. Complicado, sí, es muy complicado. ¿Por qué se vuelve complicado? Porque el gran líder tiene que empezar a despojarse de toda su autoridad y poder, y la tiene que empezar a trasladar a los otros que están hacia abajo, hacia los lados, que lo soportan en todo momento, pero que esa confianza y ese poder finalmente uno encuentra, que si logra crear esa entrega de poder a manera de que se constituya en un virus y fuerza, o sea, vamos a que todos seamos líderes y convencernos de que todos seamos líderes, lo vamos a poder lograr y vamos a poder empoderar, ser líderes empoderadores y empoderar, y ser empoderados y empoderar a otros. En este caso, lo que se propone en este siglo es que el liderazgo tiene que ser innovado y tenemos que dejar de ser líderes reductores, que los hay y muy buenos, que usan el talento de cada uno de los integrantes del colectivo, identifica y culpa por los errores a los integrantes del colectivo, da órdenes e instrucciones al colectivo para solucionar problemas, toma decisiones sin los otros, controla al colectivo y a cada uno de sus integrantes para lograr los objetivos. Todo esto casi que lo tenemos que ir borrando de nuestras prácticas para trasladarnos hacia el otro lado, del líder empoderador, que desarrolla el talento de cada uno de los integrantes del colectivo, explora con el colectivo las causas y consecuencias de los errores, reta al colectivo a encontrar nuevas soluciones, consulta a su colectivo para la toma de decisiones y apoya permanentemente al colectivo y a cada uno de sus integrantes para lograr los objetivos. Por eso les decía al principio, este es un problema pedagógico, es más que un problema de simplemente desarrollar competencias. ¿Y cuál es la pedagogía y qué es lo que a mí me inspira y yo cómo movilizo hacia adelante? Este es un problema pedagógico, pero también encontramos características propias de lo que debe ser un buen líder emprendedor. Ante todo, él es capaz de identificar las calidades de los que tiene al pie. Eso es casi que el ejercicio más difícil,
porque uno está acostumbrado a mirarse a uno mismo sus virtudes. Con los otros le reconoce sus talentos y sus habilidades, pero ir a promover las habilidades y los talentos del otro, partiendo de que él es capaz de identificárselas y de promoverlos, nos queda mucho más difícil porque no estamos preparados. En la mayoría de nuestras profesiones no estamos preparados para descubrir genios, estamos preparados para ser genios. Yo me preparé para cultivarme como genio en mi área, no para descubrirte a ti como genio en tu área. Nos volvemos casi siempre líderes reductores, que desestiman, limitan, contradicen, no le permiten crecer al otro y digamos que a pesar de que hemos estado haciendo el tránsito de líderes reductores a líderes empoderadores, digamos, debe ser un acto consciente de lo que estamos haciendo y si nos queremos comprometer con esa transformación de nuestro liderazgo. Casi siempre en las universidades, y yo sé que ustedes lo recuerdan, nosotros recibimos algunos cursos que tenían que ver con liderazgo. Y en el liderazgo nos enseñaban que era un liderazgo inspirador, que era un liderazgo transformador, que era un liderazgo, pero casi siempre toda la discusión del liderazgo se ponía en el sujeto que se formaba como líder. Y casi nunca trascendimos a que nuestra responsabilidad como líder no era formarme yo como líder, sino darle a los otros. Entonces, formar a los otros. De hecho, Liz Wiseman nos dice a nosotros que el hecho de ser líderes, empoderadores, es un acto intencional, donde nosotros decidimos ser líderes multiplicadores, aquellos que producen genios y sacan a relucir la inteligencia de los demás, crean una inteligencia colectiva y viral dentro de las organizaciones. No están preocupados porque logremos la meta y tengamos tanta rentabilidad y tengamos tantos clientes satisfechos. Están preocupados los líderes multiplicadores porque todos los líderes que tiene a su alrededor sean genios, sean capaces de resolver problemas de manera efectiva, cada vez más corto, con el uso más de tecnología, apoyándose en decisiones colectivas. Y eso entonces es un acto que es intencional. Contrariamente, existen los reductores, dice esta autora, donde puede ser accidental que esos líderes reductores estén absortos en su propia inteligencia, neutralizan a otros y reducen la inteligencia y las capacidades cruciales de la organización, lógicamente, porque lo que hace es reducir. Nos recomienda entonces esta misma autora que para poder nosotros cambiar y pasar de ser un líder reductor a un líder multiplicador, tenemos que tener estas 5 condiciones. Primero, ante todo y sobre todo, ser un imán de talentos, atraer y optimizar al talento, siempre estar buscando dónde está el mejor y atraerlo permanentemente. Pero para uno poder ser un imán de talento, lo primero que tiene que buscar es que sus virtudes personales sean de apertura, sean de mentoría hacia el otro. Tienen que estar dispuestos todo el tiempo a estar formando. Es un acto pedagógico. Además de que sea retador, que permanentemente le esté presentando desafíos al otro. A ver, ¿y tú cómo lo harías? O sea, yo sé cómo solucionaría yo ese problema en ese contexto, pero yo resulta que estoy a cientos de kilómetros tuyos, allá tú tienes el problema, estás disperso en el territorio, te enfrentas con ese problema, ¿cómo lo vas a resolver? Yo definitivamente te puedo dar ideas, pero quien lo resuelve eres tú, lo tiene que retar, tiene que ser liberador,
ante todo tiene que exigirle al otro que dé más y tiene que pedirle que dé lo mejor de sí. Nos encontramos con profesionales, inclusive de altísimo nivel, que los vemos nosotros en puestos destacadísimos en una organización, que les queda difícil redactar bien. ¿Nos llama la atención? Sí, claro, nos llama la atención. ¿Cómo llegó hasta aquí si no tiene unas competencias mínimas que son del orden comunicacional o comunicativo? Pero ¿será que lo hemos dejado pasar y nunca le hemos exigido que pueda hacer el mejor trabajo posible? Ahí este líder multiplicador tiene que ser un gran mentor. Tiene que promover el debate, no puede estar dando órdenes y en silencio, tiene que estar siempre promoviendo la discusión. Y promover discusión tiene que saber que se le van a presentar pensamientos convergentes y pensamientos divergentes, pero que la suma de los unos con los otros le va a dar un gran resultado. Y tiene que ser un gran inversionista, porque siempre tiene que estar promoviendo la responsabilidad, y llega un momento en que esa responsabilidad ya actúa como corresponsabilidad, ha generado un nicho favorable dentro de la organización y yo ya no la tengo que impulsar, porque la gente desde la corresponsabilidad y con pensamiento corresponsable llega, permanece, quiere estar y ya no quiere dejar esa responsabilidad porque ha adquirido un gran sentido de pertenencia. Cuando uno es un líder imán de talentos, tiene los siguientes comportamientos generalmente. Busca talentos por todas partes. No se conforma con lo que tiene, sino que todo el tiempo está, ¿dónde está el mejor? ¿Dónde está el mejor? ¿Dónde está el mejor? Encuentra la genialidad en la gente regular. Por allá me están haciendo una pregunta. Voy a leerla porque me llamó mucho la atención la pregunta. Yo acabo de... alguien me hizo la pregunta en el chat y ya no la veo. Primero se descubre el talento, luego se atrae, pero la atracción implica que yo conozco sus intereses. Milady Guerrero. Sí, puede primero conocer. Tenemos una cosa muy interesante, Milady, y es que cuando uno hace un proceso de selección, uno plantea un proceso de selección en una organización, uno tiene que conocer muy bien qué es lo que pretende encontrar y cuál es el perfil que vamos a buscar en ese proceso de selección. Entonces, desde ahí yo tengo que proyectar el talento para después entonces definir las características que yo quiero que ese talento que yo encuentre pueda desarrollar dentro de mi institución y seguirla creciendo, dentro de mi organización y seguirla creciendo. Tienes razón cuando dices, esa es una ruta indicada, primero se hace lo uno, después lo otro y después llegamos a tener que en esa búsqueda de talentos nosotros los tengamos bien ajustados, porque podemos correr el riesgo de traer talentos muy buenos, pero si los procesos no estaban bien definidos, quemarlos en el proceso de selección, o si el talento no se acomoda a la organización, traer gente que prontamente se va a frustrar y llevarla al fracaso. Y eso no nos puede pasar. Muy bien, entre otros de los comportamientos es que encuentran la genialidad en la gente regular. No tienen que tener todas las evaluaciones. Gracias a ti, Milady. No tienen que tener todas digamos, esta persona vino con las máximas calificaciones de una universidad y viene de Harvard, y entonces como viene de Harvard, entonces yo presumo que es que allá no está la gente regular, sino la gente más genial, entonces si viene de allá viene muy bien. No, la gente regular es genial, la gente regular encuentra soluciones perfectas, adecuadas y a la medida, y eso lo tenemos que saber. Aprovecha a la gente al máximo, elimina obstáculos y la cultura del no se puede, la palabra no se puede desaparece, todo es posible, así me lleve a un error, porque desde la pedagogía del error se instala el mejor aprendizaje y forja un equipo de ensueño.
miren, los líderes que son empoderadores y que encuentran genios, todo el tiempo están alabando a su equipo y diciendo estoy con el mejor equipo, y no están denigrando de su equipo, están dándole la oportunidad de crecer, están dándole la oportunidad de sentirse orgulloso. Claro, ese líder imán de talentos entonces tendrá muchos retos. Tiene que vivir en un mundo sin restricciones ni jerarquías, ver las múltiples formas de la inteligencia en todas partes, buscar lo auténtico y la genialidad en cada uno, conectar la gente con las oportunidades, crear y sostener una red de genios y talentos y retener a su lado a los genios, que eso es lo más complicado. Pasa, y es de las cosas más tristes que a uno le puede pasar después de ser mentor y formar muchos líderes y forjarlos y empoderarlos. Cuando los descubren en otras organizaciones y ven que son tan buenos, se los roban. Ay, perder un líder y un líder genio sí que le cuesta a uno. A mí me ha pasado muchas veces, se me van porque se los llevan para otras partes mejores, van a ganar, se van para el exterior y todo. A mí me duele, pero lo que tenemos que luchar es por retenernos a nuestro lado, buscar la llave y decir, hombre, ¿será que si de pronto ofrecemos más o garantizamos más o hacemos más, si los pasamos de aquí para allá, si sus garantías son estas, los podemos retener? Eso es un reto. Los retos, comportamientos son muy fáciles de conseguir, los retos son los difíciles de vivir. Muy bien. ¿Cómo se promueve el talento? Jorge Suárez nos dice, la cultura de no se puede. Ay, Jorge, se me fue tu mensaje. Doctora Sandra, me ayuda porque le voy a dar y me dice que es un chat. La cultura de no se puede es un tema que en mi experiencia se maneja motivando al equipo de trabajo a plantear posibles soluciones y en el equipo evaluar cuáles serían las más adecuadas. Sin embargo, hay situaciones donde también uno como líder y después de evaluar la situación, no es pecado que la respuesta es no se puede por diversas situaciones, ejemplo, tiempo, costo, riesgo, presupuesto, agregaría yo. Claro, Jorge Suárez. Entonces uno piensa... Gracias, maestras. Gracias, Jorge, por tu aporte. La respuesta será no se puede o hay que hacerlo de otra forma o hay que hacerlo con otros recursos. Yo siento que el no que le ponen a los mandamientos que nos enseñan, yo soy, disculpen ustedes, yo soy católica y me enseñaron los 10 mandamientos de la siguiente manera: no matar, no mentir, no fornicar, no, adelante. Pero si me hubieran enseñado los mandamientos, respeta la vida, respeta tu cuerpo, comprométete con tu palabra, yo quizás viera la vida diferente, pero lo que aprendí fue con el no adelante. Eso es lo que tenemos que tratar de borrar. Gracias, Jorge, por tu reflexión. Me gustó mucho y ponerle que habrá momentos en que el no es válido, porque estamos hablando de organizaciones y las organizaciones son un conjunto de elementos que articulados de una manera particular dan un resultado particular, y ahí también habrá cadenas de no se puede. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Entonces decíamos, ¿cómo se promueve? Sí, con una buena atracción, que Milady nos decía ahorita con respecto a los genios, tenemos que hacer una muy buena atracción de talentos, un muy buen desarrollo de talentos, evaluándolos muy bien, eligiendo los mejores programas para estarlos cualificando, fomentando el aprendizaje a través de procesos como el coaching, por ejemplo, y reteniendo. Uno como retiende, yo siento que, y después de la experiencia de tantos años de estar formando talentos, que siento que la mejor forma de retener el buen talento es fomentando un buen clima laboral. Y un buen clima laboral pasa por muchas cosas, por la cultura de la confianza, por la comunicación efectiva, y creo que cuando la gente se siente alegre y contenta y tiene un sentido de pertenencia, y por más que sean difíciles los caminos, ahí permanece un buen tiempo. Yo en mi institución llevo casi 40 años, me siento feliz y creo que los que están conmigo, ojalá cada vez sean más felices. Hablemos del líder liberador de inteligencia. Tiene los siguientes comportamientos usualmente:
inhibe las ideas e iniciativas propias para liberar las ideas e iniciativas de los otros. Y mire qué tan difícil. A mí me pasa. Muchas veces termino yo hablando y no escucho a los que están al pie. Digo yo, uy, yo por qué hablé tanto, yo debía de haber hablado más poquito, pero ¿por qué no le di la oportunidad? Y eso uno se tiene que cuestionar, tiene que retenerse para poder entonces darle la oportunidad a los otros. Tiene que equilibrar el tiempo para escuchar y para hablar con todos y cada uno. Admite y comparte los errores. Genera ciclos de aprendizaje rápido y retroalimenta permanentemente a los integrantes del colectivo. Entonces tendrá unos retos que son difíciles de alcanzar, pero que de alguna manera, pues uno sabe que están ahí, tiene que proponérselos y mirar cómo lo logra. Tiene como retos crear un ambiente intenso donde hay permiso para pensar y hacer el mejor trabajo posible. Lograr un acercamiento colegiado a los problemas, especialmente a los más complejos. Ser el mejor maestro y mentor, reflexionar con el colectivo y en colectivo y promover y sostener la inteligencia colectiva. Doctora Sandra, tengo como 3 participaciones ahí que quisiera leer, pero que yo no sé por qué no las puedo leer. Aquí Si usted me tienes hace el Pela. favor y me da la palabra, sí, por favor, porque lo rico de Pela, esto es que seamos interactivos. sí, aunque pueden pedir la mano, si quiere la doctora le está dando esa intervención y Sí, no le escriben, lo pueden decir. Bueno, Pela dice, ¿se podría ver este líder como un buen proceso de manager a la vez? sí, sí, pero recuerden que el manager también se encarga como de la gestión de todos los recursos que están alrededor del otro. Hay que darle espacio al otro para que él también se autorregule y maneje sus propios recursos. Sí podríamos decir, pero sin esa, digámoslo así, sin que quede tan absorto en el otro, el trabajo del manager para el otro, sino también cederle su espacio. Sí, démosle la oportunidad a otra participación. Un líder guía con el ejemplo a su equipo, con comunicación clara. Claro, el mejor ejemplo, digamos, el ejemplo es la mejor clase. No lo duden. El ejemplo es la mejor lección, esa nunca se olvidará. Si un líder llega tarde todos los días a su trabajo, nadie va a ser puntual. Si un líder es inoportuno en las respuestas que le da a las personas que trabajan con ellos, yo le mandé un correo a las 8 de la mañana, pasaron 3 días y no me lo ha resuelto, con toda seguridad él va a tener respuestas inoportunas lo que a las peticiones que tenga su personal. Ricardo, te doy la palabra, adelante. Qué rico Eh, escucharlo. Doctora, buenas noches. ¿Me escucha bien ahí? Bueno, te escucho Perfecto. perfectamente. Bueno, un saludo para todos los compañeros de la clase del día de hoy. Doctora, yo tengo como una inquietud. Si bien es cierto, el líder debe tener conocimiento y lógicamente pues debe tener la idea de cómo funcionan los procesos dentro de su organización, teniendo en cuenta lo que se acaba de mencionar conforme al ejemplo. Yo sé que todos aquellos que están al lado de él y trabajan con él, pues visualizan dentro de esa persona que está a la cabeza de la organización, pues alguien con el fin de seguirlo, teniendo en cuenta que si bien es cierto está ahí en ese puesto, es porque lógicamente ha tenido que escalar y demás. Pero cuando ese líder, por ejemplo, no da ese ejemplo y hay personas, yo lo llamo de esa manera profesional, que independientemente de que ese líder esté ahí, digamos, estén en una balanza que no está equitativa o que no está bien condicionada, ellos lo que hacen es nivelar esa carga con su equipo de trabajo en, en la organización. Entonces, la pregunta es cómo posiblemente se podría manejar en ese sentido, teniendo en cuenta, digamos, que ese líder tendrá que durar mucho tiempo, pero por ciertas decisiones o, digamos, por el ejemplo que tiene, hace que la organización flaquee, llamémoslo de esa manera, o en su momento tenga falencias. Que no llegue a su cometido. Bueno, mira, el líder, un líder tiene que conocer los procesos, mas no los tiene que dominar.
porque nosotros pudiéramos decir que entonces el gran liderazgo de una empresa es el que maneja todos los procesos. No, cada proceso tendrá un líder, inclusive hay procesos que a veces son tan complejos y tan encadenados en sus partes y tan largos en su desarrollo que empiezan, que se demoran hasta llegar a su punto final, que en cada parte del proceso puede existir un líder. Entonces, digamos que el gran líder o el que inspira o el que es el más empoderador de todos, lo que tiene que conocer es en qué consisten los procesos y cómo los procesos articulados o movilizan todos los pequeños sistemas que conforman el gran sistema. Donde debe estar puesto el pensamiento del líder es en la subjetividad de quienes conforman la organización, porque los procesos son procesos. Y recuerden ustedes que los procesos son partes que articuladas van dando un resultado. Los procesos están documentados, los procesos tienen evidencia, los procesos tienen normas, los procesos tienen rutas, los procesos son hechos concretos que van ocurriendo dentro. Pero quien le pone el sello al proceso es el sujeto que los está promoviendo o liderando. Es ahí donde yo me tengo que concentrar, porque si yo no logro concentrarme en el sujeto, sino que mi visión se va a lo que manejan y a lo que es, digamos, más objetivo, yo me puedo distraer como líder empoderador en tratar de que los procesos salgan allá y nos den una rentabilidad o un resultado efectivo, pero que yo no sepa qué está pasando con ese sujeto que yo tengo que movilizar para que su responsabilidad se incremente y yo tenga y pueda bajar esa tensión de estar controlando el resultado final del proceso. Nótese que con los líderes empoderadores, lo que nosotros tratamos de hacer es digamos, una armonía, un ecosistema organizacional que funciona de manera orgánica, así esté disperso en el mundo, así esté puesto en cualquier parte del mundo, nos va a funcionar igual porque yo he sido capaz de empoderar al sujeto para que ellos respondan por los procesos. Ricardo, ¿fui suficiente con la respuesta a tu pregunta? Sí, doctora, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti por la participación. Bueno, yo no sé quién levantó la... Jorge, porque ya entraba. Sí. Muy bien, Jorge, te doy nuevamente. Jorge Suárez. Sí, Jorge. Jorge Suárez. Jorge, ¿querías hablar o fue que se te quedó la mano levantada? Bueno. Ok, creo que se le había quedado la mano levantada. Bueno, hablemos de cómo liberar la inteligencia colectiva. Miren, la inteligencia colectiva, la inteligencia individual, ustedes saben que es un proceso de formación, es un proceso deliberado de la persona que vamos desarrollando a lo largo de la vida. Pero, Jorge, ¿quieres hablar? Jorge Isaac. Sí, buenas noches. Yo soy de Colombia. Estoy sí. en la ciudad de Neiva y también pues quiero hacer aportes, digamos, con relación a los líderes. Tenemos diferentes tipos de líderes. Tenemos el líder positivo, pero también el líder negativo. Hay líderes que son amados y hay líderes que no son amados, depende con la cual uno trabaje. Pues el líder demuestra, es apasionado, hace su trabajo. Muchos hacen trabajos en silencio, muchos hacen trabajos en la actividad y en el discurso. El líder demuestra, el líder se resalta ante los demás y el líder también, digamos, apoya, ¿no? Que es la importancia de lo que es ser líder, digamos. Yo sé que nosotros, de entre los que estamos aquí somos de diferentes campos, digamos, de la medicina, la educación, la administración. Entonces, también tenemos que entender que dependiendo de la entidad donde seamos líderes y dependiendo de la formación que nosotros tengamos, el liderazgo que proponemos es múltiple, ¿no? Total. Y por eso
yo decía ahora que el liderazgo contemporáneo tiene una concepción más interdisciplinaria en su forma de ser que netamente disciplinar. El liderazgo ahora, como tú lo decías, hay líderes positivos y líderes negativos. Aquí se habla de líderes que reducen y líderes que empoderan. Entonces, no lo pongamos en negativo ni en positivo, sino que hay unos que impulsan hacia arriba y hay otros que en vez de impulsar nos dejan a nosotros limitados. Y ese liderazgo es lo que tratamos de trascender en este momento de la organización contemporánea. ¿Listo, Jorge? ¿Fue suficiente con la respuesta, Jorge? Correctamente, muchas gracias. Jorge Isaac. Muy bien. Digamos que lo más de los retos también que tenemos nosotros es cómo liberamos la inteligencia colectiva, cómo le damos rienda suelta a la inteligencia colectiva. Y en ese sentido, entonces, nosotros lo que tenemos es que promover que entre los grupos piensen permanentemente frente a sus problemas y debatan entre ellos y propongan y se atrevan. Entonces viene otra parte, otra característica de este líder, que sea retador, que sea capaz de mostrarle a los otros que tenemos retos y que con ellos somos capaces de superarlos y que no vamos a dejar nosotros nunca de encontrar retos a lo largo de todo nuestro trabajo y nuestra trayectoria laboral. Por eso el líder retador siempre está sembrando la semilla de la oportunidad. Nunca está pensando en la debilidad, siempre está pensando que cualquier problema que se le presente cotidiano es una oportunidad para salir adelante. Nunca lo ve como fracaso, nunca ve problemas comunes y corrientes, sino que dice, bueno, hoy aparece que en tal país hubo, digamos, lo que permanentemente está pasando ahora en nuestros países que están entrando como en esas polarizaciones tan delicadas de orden social, que nos levantamos en la mañana en un país con una digamos, una calma, una armonía, y por la noche cuando nos estamos acostando, entonces hay manifestaciones sociales, hay problemas que desbordan el orden público, hay inseguridad, y todas esas cosas, en vez de mostrarnos nosotros temerosos, acongojados, lo empezamos a buscar como las oportunidades. Entonces ahí el líder tiene que ser retador, tiene que estar mirando permanentemente lo que tiene alrededor para convertirlo entonces en oportunidades y retando a los otros. Por eso siempre la persona tiene que estar promoviendo la cultura de la innovación. Hemos estado hablando de innovación en muchas partes, innovación tecnológica, innovación social, innovación cultural, innovación educativa, y todo tiende ahora a la innovación. Sí, ¿dónde nace la innovación? En el reto. El reto es, digamos, como esa oportunidad para que yo cambie y forme y cree respuestas para, digámoslo así, para obtener otros resultados a pesar de la complejidad de la situación que estamos viviendo. Francisco, te doy la palabra. Qué rico que, entre otras cosas, ya veo que son las 8, mejor dicho, ya se va a acabar y quieren participar, y eso me entusiasma mucho, doctora Sandra. Sí. Pronto, doctora. Buenas noches a todos. Alberto, adelante. Sí, un gusto. Yo comparto todo lo que de alguna forma nos ha dicho. Realmente estoy convencido de todo eso. Sin embargo, yo veo en México, como lo decía hace rato, el tema del impacto social que representa a nivel nacional, la imagen de un líder, pues permea en sí a toda la estructura.
dentro del mismo país, pienso yo. Creo que debería, desde mi punto de vista, y quizás a lo mejor surja o suceda, no lo sé, el día de mañana, pienso yo que hay dos tipos, aparte de todos los tipos de líderes, hoy en día creo que hay líderes públicos y líderes privados, por así decirlo, los cuales, pues pienso yo que deberían de existir una cuestión de certificación hacia los líderes, porque yo siento que a veces el líder sí cumple los objetivos, pero busca más sus objetivos personales, afines, propiamente, donde pues busca el bienestar suyo nada más. Sí usa a la Sí, gente, la transforma, pero pues la deja ahí. Realmente no hay un plan de carrera o una cuestión donde transnacionales como Google, como Microsoft o otras escuelas o Procter, etcétera, empresas que son de renombre a Amazon. nivel mundial, a Amazon, pues cuidan Ujú. mucho ese segmento a su gente, en donde uno llega pues con mucha ilusión, al igual los chavos que van llegando de universidades, etcétera, y pues quieren llegar el día de mañana a pensar, llegar a ser un líder, un directivo, una cuestión de ese índole. Entonces, yo lo digo muy a título personal porque yo he tenido las oportunidades dentro de mi vida laboral, pero siento que hoy en día ha habido muchos cambios distintos. Creo que también se ha dejado la parte de principios y valores laborales porque luego hay mucha deslealtad, mucha cuestión que pues la gente pues nada más utiliza el recurso humano para sus propios fines, ¿no? Esa es la Sí. aportación que quería yo hacer. Gracias. Gracias, Francisco. Y tú con tu perspectiva de México, que la vivimos en toda Iberoamérica, yo diría que a nivel mundial, a nivel global lo estamos viendo. Y la diferencia entre lo público y lo privado. Y sí, con gobiernos donde la corrupción se ha instalado y donde nosotros ya no tenemos líderes de lo público que sean tan sanos como si lo podemos encontrar en el sector privado, donde además de toda la resistencia del desarrollo al que se tienen que enfrentar, entre otros se tienen que enfrentar a lo público, cuando lo público está tan, digamos, con tan bajo valor o tan devaluado. Es verdad lo que tú dices, pero yo creo que trascendemos y las empresas privadas nos están dando el ejemplo de que tenemos que trascender hacia el otro lado y vamos ganando terreno quienes concebimos el liderazgo como un valor y que tenemos que empoderar a los otros para que sean líderes y que salgan adelante. Gracias, Francisco, por tu aporte desde México. Le doy la palabra a Carlos Alberto. Buenas noches. Ahorita, ahorita voy a responder una pregunta. Discúlpame, Carlos Alberto, que hacía una participante, dice cómo manejar la resistencia al cambio. Ya vamos a hablar de la resistencia al cambio. Adelante, Carlos Alberto. Gracias, doctora Gloria. Buenas noches, compañeros, compañeras. Bueno, primero, doctora Gloria, te escuchaba, estás con la UNAD y quiero hacer un reconocimiento porque yo soy de Colombia, trabajo en Ecopetrol y tengo muchas personas del equipo de trabajo técnicos y que han pasado ya a ser profesionales, han hecho ingeniería a través de la UNAD y déjeme decirle que tienen un nivel eh, técnico, profesional muy bueno, adquirido a través de esta universidad y lo mismo la responsabilidad. Entonces, porque pues, esta es una empresa, digamos que muy exigente por los mismos riesgos que manejamos y son personas que han crecido en la organización y están creciendo y se han podido formar a través virtual. Entonces, pues, un reconocimiento y un agradecimiento por lo que está aportando al país. En este tema de liderazgo y todo lo que nos ha enseñado hoy, pues yo lo asimilo mucho al liderazgo transformacional, ¿cierto? Sí. Las organizaciones cambian, ¿cierto? Las organizaciones cambian y es más fácil lograr los resultados eh, entre todos, ¿sí? Y es más fácil cuando se multiplican los liderazgos. Pero tiene que ser un liderazgo genuino desde la cabeza principal porque siempre organizacionalmente pues hay un líder.
organizacionalmente. Entonces, pues, desde allí tiene que ser genuino y empieza por los procesos de selección, ¿sí? Porque Sí. las responsabilidades, si yo tengo plasmado en mi diseño organizacional que quiero un líder de este estilo, pero cuando hago el proceso de selección busco un líder transaccional o un poco coercitivo, pues al final eso es lo que va a reflejar en los equipos y no va a tener, digamos, que esa disponibilidad para poder desarrollar, digamos, que a cada una de las personas y conectar esas oportunidades con esas habilidades y seguir desarrollando esas habilidades para cumplir esos objetivos y metas en los mejores entornos laborales, ¿cierto? Entonces quería pues aportar esto al Y muchísimas gracias, Carlos Alberto. Y hablaste del liderazgo genuino y hablaste de una de las características que sí, no todo el mundo tiene capacidad para ser líder, pero también a veces nosotros le pedimos a los líderes que tengan características tan altas y tan complejas que allí en el puesto donde está, por chiquito que sea el proceso que maneje alrededor de 4 o 5 en su grupo, él es líder. Y ese líder que es pequeñito ahí, eso lo tengo yo que valorar. Muchísimas gracias por el reconocimiento que le hiciste a la UNAD. Hizo una pregunta a una compañera, y le doy la palabra a Estanislao. Conociendo a Estanislao, casi le voy a pedir el favor de que cierre esta martes clase de hoy y después la doctora Sandra, de que cómo se vence, cómo manejar. Jorge también ha tenido varias veces. Bueno, pero me están preguntando cómo manejar la resistencia al cambio. Miren, yo les acabé de decir, este es un problema pedagógico. Todos en la vida podemos hacer pedagogía, por más médico, por más ingeniero, por más, digan ustedes, por más zootecnista, veterinario que yo sea, el hecho de que yo sea pedagogo es cómo yo puedo movilizar al otro hacia, y la resistencia al cambio es solamente un ejercicio pedagógico como se puede vencer. Hay que abrirle la conciencia mostrándole los pros y los contras. Hay que abrir la conciencia del otro, ponerlo en el punto exacto de que él tome sus decisiones, porque a nadie lo obligan, y entonces ahí sí genero resistencia al cambio. Pero cuando hago un ejercicio pedagógico, trato de movilizar y de cambiar, y me devuelvo hacia el origen del empoderamiento, o todo lo que es la educación liberadora de Paulo Freire. Desde allá viene el deseo de que nos movilicemos de adentro hacia afuera para cambiar lo que yo tengo al lado. Estanislao, te doy la palabra y por ver la hora que es, si la doctora considera que podemos darle la lectura a uno o dos aportes más, o si no tendríamos que cerrar. Siempre empiezo a hablar y me queda faltando tiempo, pero es que me entusiasma el tema, doctora Sandra. Estanislao. Sí, gracias. Pues naturalmente, qué gusto, maestra, volverla a tener por aquí. Gracias, yo sé que eso no se espera menos de usted, de verdad que poder aprovechar estos espacios es una enciclopedia y no se puede perder. Yo hice un intento porque yo dije, no, hoy tengo que estar. De verdad que sí. Un gran abrazo, maestra. Sí, naturalmente, como usted plantea, nosotros vivimos en una sociedad totalmente cambiante y ya en lo que hemos participado de otros encuentros, hemos visto que hemos pasado de un mundo VUCA, que ya hemos definido, a un mundo BANI, un mundo donde, donde lo que antes a nosotros nos costaba adaptarnos, ahora nos obliga. Hoy en día las organizaciones, los proyectos, tienen que moverse necesariamente en un entorno frágil, incierto, cambiante totalmente, no lineal, incomprensible. Ya usted hablaba de la complejidad inicialmente. Estas formas rígidas que antes el líder mostraba, pues ya no son funcionales, ya lo hemos visto. Y necesariamente tienen que adaptarse, necesitamos adaptarnos, pero no adaptarnos, es rápido. Aprender sobre la marcha
a estar siempre disponible a aprender, a estar abierto a transformarnos, a esas nuevas posibilidades que nosotros podemos tener. Naturalmente, un buen líder, sobre todo, el líder emprendedor del que estamos haciendo referencia, debe saber que la clave de todo eso está en la resiliencia, poderse adaptar a esas transformaciones que día a día tenemos presentes. Tiene que saber mantener la calma frente a escenarios que naturalmente cambian, ante momentos de crisis. Y otra cosa importante, como el líder no trabaja solo, tiene que mantener una confianza bien alta en su equipo, y por eso la necesidad de esos temas. La innovación, la flexibilidad ya no son como antes una opción, ahora son esenciales para nosotros mantenernos. Más que cualquier resistencia que podamos tener a esos caos, a esos desafíos, lo que debemos es encontrar oportunidades dentro de ella para convertir esas incertidumbres que día a día están presentes en una oportunidad de crecimiento para cada uno de nosotros. Así que, sin desperdicio, enhorabuena, maestra, excelente trabajo. Gracias. Y mira que tú hablaste de la resiliencia. Qué bueno que hablaste de la resiliencia, porque es que lo más retador que tenemos en esta sociedad, digámoslo así, en esta sociedad del caos, porque el caos es otra forma de organización, no es digamos, el despelote de todo, sino otra forma de organización, es la resiliencia. Es esa capacidad que nos permite a nosotros, digamos, esa apertura mental que nos permite permearnos nuevamente así capilarmente, esa capilaridad que nosotros podemos tener con la realidad en la que estamos, pero también dejándonos que esa realidad nos pegue y que nosotros seamos capaces de vincularnos a esa realidad. Es en doble vía. Muchísimas gracias, Estanislao, por tu aporte. Bueno, doctora Sandra, mire, Andrés Correa y Jorge Suárez, que hace rato él entra y sale. Démosle la palabra a Andrés y después a Jorge Suárez, para que vamos cerrando, porque ya me va a decir la doctora Sandra, son las 9 de la noche. Adelante, Andrés. Doctora Gloria, un gusto saludarla y coincidir con usted. No, me alegra mucho escucharte. En espacios de discusión en torno a las ciencias administrativas, reflexionamos sobre los líderes contemporáneos y la crisis de liderazgo que vivimos actualmente. Y llegamos a un común, y es la necesidad de tener unos líderes emocionalmente inteligentes, unos líderes con empatía que reconozcan la humanidad del otro, desde sus aciertos, sus desaciertos, sus fortalezas, sus debilidades, las características propias de cada persona para poder potencializar esas grandes capacidades que tienen, para que puedan sentir el desarrollo de su proyecto de vida en torno a una organización, que sienta esa organización como el medio por el cual va a llegar a cumplir sus sueños personales, familiares y demás. Estos líderes necesitan una participación que le entregue una legitimidad en las decisiones, una participación reconociendo que el conocimiento no se acumula, el conocimiento se cuestiona y que el líder no posee la amplitud de todos los saberes, es precisamente el líder para saber gestionar todos los conocimientos que se expresan en cada una de las personas. Y ahí hay un gran reto del liderazgo, que es la humildad, el reconocer que no lo sé todo, pero que tengo un equipo que me puede llevar a lograr esos grandes objetivos. Por eso podría traducir el rol de un líder o su función principal desde el sentido común, decisiones pertinentes en el momento correcto, oportunas, con el talento humano que se requiere. En el marco de esto, doctora, yo creo que las organizaciones se enfocan hoy en día en líderes emocionalmente inteligentes, y las competencias técnicas son formadas por las mismas organizaciones. Venga usted con esas características y aquí le vamos a enseñar cuáles son las funciones propias del cargo, pero desarrolle, capacite y fomente ese equipo que tiene en este momento. Un gusto saludarla, doctora Gloria. Gracias, Andrés. Gracias, toda la Andrés. En administración, porque lo conozco muy bien. Mire, gracias, Andrés, esa reflexión
es válida, es lo que, entre otras cosas, yo les quiero contar a ustedes un secreto de vida, ¿no? Que es muy interesante conocerlo. A mí me formó como líder la doctora Sandra, fue mi profesora de liderazgo. Y de ahí aprendí y creo que se generó una sinergia de pensamiento, de comportamiento, de actitud y alrededor de un tema que nos apasiona. Luis Fernando nos dice que solicita bibliografía. Mira, Luis Fernando, para preparar esta masterclass yo utilicé esa bibliografía, pero te puedo compartir otra. Si me colocas ahí tu correo electrónico o algo, yo finalmente puedo aportarte más literatura al respecto. Gracias, Andrés, fue un placer escucharte. Muy bien, y la doctora Sandra me decía que había otra persona que había también que quería hablar. Pero Jorge, pero ya escribió bastante en el chat. No sé si él está ahora en Suárez, porque creo que es que tenía problemas de conexión. Pero parte de las inquietudes que él ha hecho con el equipo, creo que usted dio la respuesta, doctor. Además, mire, les quiero decir que la presentación fácil la pueden haber bajado en esta oportunidad y tiene las 4 o 5 láminas que le faltó, recoge cómo trabajar, cómo promoverse el líder inversionista, el líder empoderado, el de lo colectivo, el individuo. Bueno, tiene todo un pasaje en la ruta de un liderazgo. Estas últimas láminas vienen a concretar todo lo que ustedes tienen en interrogación, cómo llegar a ser ese líder que ella estaba presentando. Y además tiene la bibliografía también que utilizó. Bueno, doy nuevamente las gracias a la doctora Gloria. En verdad que hablar de liderazgo a mí me apasiona, he estado constantemente trabajando y en verdad sí tuvimos un encuentro bien interesante en la UNAT, que formamos 3 clústeres en esa oportunidad aquí de Nova Southeastern University. Pero bueno, estas son las cosas y sigue uno andando en este camino. Gracias a la audiencia y para finalizar quiero decirle también, invitarlo para el miércoles 5 de marzo que vamos a trabajar Apertura al Cambio, facilitado por la doctora Rubí Ortiz. En ese seminario se enfocará en la disposición y capacidad de los individuos para aceptar, adaptarse y prosperar ante nuevas situaciones. Mundo VUCA, que hemos dicho, desafíos, transformaciones en el entorno laboral y personal. Y se van a destacar y se van a abordar la adaptabilidad como un soft skill, la flexibilidad cognitiva y la resiliencia. Y para concluir la jornada de hoy con nuestra invitada especialista en esta área, la doctora Gloria Herrera, nuevamente damos las gracias. Hoy, 19 de febrero, la doctora Gloria Herrera nos invita a considerar que los mejores líderes son los que tienen el poder de provocar pensamientos e ideas para encontrar la solución a un problema, para tomar la determinación de llevar a cabo un plan de acción desde el poder más desafiante, la inteligencia del equipo. Ese es el modelo de liderazgo que nos exige el mundo de hoy, la inteligencia de todos y cada uno de los integrantes de un equipo puede ser propulsor por medio de un liderazgo adecuado. De lo contrario, se puede llegar a anular las ideas y a contener las iniciativas del colectivo. De igual manera, los invito a participar en el foro que se abrió esta semana en esta aula virtual SUGI para reflexionar sobre las interrogantes o preguntas detonantes que presentó la doctora Gloria. ¿Cómo logramos convertirnos en uno de esos líderes que atrae y optimiza el talento de cada uno de los integrantes del equipo? ¿Cómo producir genio en mi equipo y sacar a relucir la inteligencia de cada uno de ellos? ¿Cómo crear una inteligencia colectiva y vital dentro de las organizaciones? La invitación es propicia a una reflexión que conduzca a la construcción de un nuevo modelo de liderazgo en la sociedad donde el activo más valioso es el conocimiento. Gracias nuevamente
a descansar y gracias a toda la audiencia por su asistencia y participación. Bueno, El feliz próximo noche, muchas gracias 5 por de este marzo. Buenas noches, gracias doctora. Habla Buenas Silfredo. noches. Feliz noche. Feliz Feliz noche. noche.